La vida no para y todo continúa su proceso. Hay muchos pacientes de enfermedades catastróficas, tienen cáncer, pacientes, que necesitan hemodiálisis, por ejemplo, que necesitan diferentes tipos de terapias, que por más que estemos en emergencia sanitaria, esas terapias y esos tratamientos no paran, deben continuar. El Ecuador está sufriendo los efectos de dos pandemias que atacan directamente a la salud. Una es la COVID-19 y la otra es la corrupción en el Sistema Nacional de Salud. Así inicia el boletín que nos enviaba la Alianza Nacional por la Salud, porque la corrupción nos mata. Se crea la Alianza Nacional por la Salud. Sus representantes del día de hoy estarán con nosotros para conversar sobre estos pacientes que tienen que continuar, que necesitan mantener sus tratamientos y en estos momentos también están en crisis por falta de insumos, por falta de lugares adecuados para realizar sus tratamientos. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre la Alianza Nacional por la Salud. Bienvenidos, 9 de la mañana con 12 minutos en todas nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones y de la Mañana Morocho. Ustedes pueden comentar y hacer sus preguntas. La pregunta del día de hoy de nosotros para ustedes, nuestros queridos oyentes en Pichincha Comunicaciones en el Facebook Live. ¿El gobierno debería garantizar los medicamentos para pacientes con enfermedades catastróficas? ¿Qué opinan ustedes? Bienvenidos, esta es la Mañana Morocha, tu programa con color 9:3. La mañana con 13 minutos, saludando a quienes están uniéndose a nuestra transmisión. Marcelo Romero, buenos días. Gina Villasís dice, amiga Bella, buen día. Lastimosamente aquí también existe el fraude. No creo en la votación obligatoria, aquí es de pena. No, todo ni uno se salva. Debería ser, yo también considero que la votación debería ser no obligatoria, sino por convicción. Pero el sistema es así. Entonces, mejor reflexionar y saber exactamente a quién le vamos a dar nuestro voto, conversando con Gina Villasís. William de la Vega, muy buenos días. También Marcelo Romero, César Gálvez también se van uniendo a nuestra señal. Conversamos el día de hoy sobre un tema específico en la conformación de la Alianza Nacional por la Salud. Y está con nosotros ya nuestro primer invitado, él es Gabriel Orihuela, profesional argentino en tecnologías de la información, radicado en el Ecuador desde 1975. Fundador y presidente de la Fundación Pacientes Ecuador y miembro del Consejo Editorial del primer periódico online para pacientes diario de salud. Activista en la defensa de los derechos de salud de los pacientes de enfermedades crónicas, ha concentrado su esfuerzo en las llamadas enfermedades raras o de baja prevalencia, como el lupus, la fibromialgia y la esclerodermia. En tal calidad, ha participado en negociaciones con la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional como amicus curiae en la Corte Constitucional, así como instancias de reclamo como la Defensoría del Pueblo y otras. Queremos darle la bienvenida en este momento ya. Gabriel se encuentra con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la Mañana Morocha. Y bueno, un ecuatoriano más desde 1975. Es más ecuatoriano que yo. Así es, que la mayoría de los ecuatorianos, Carla, y muy gustoso de sentirme tan ecuatoriano como ustedes. Muchísimas gracias, estimado Gabriel. Y bueno, conversando ya sobre el tema y que nos comente un poquito cómo nace esta Alianza Nacional por la Salud, para que nos converse un poquito de qué se trata. A ver, para ponerlo en lenguaje claro, en lenguaje morocho para que todos nos entendamos, la falta de suficiente cobertura de salud para la mayoría de la población ha hecho que aparezcan desde hace ya muchos años atrás un sinnúmero de pequeñas organizaciones para ayudar a pacientes de distintos tipos de enfermedades. Algunas de ellas se volvieron organizaciones muy grandes y muy eficaces. El caso de la Junta de Beneficencia de Guayaquil con sus hospitales, el caso de Solca con sus hospitales por el tema del cáncer, son claras muestras de que la sociedad civil ha cumplido un rol muy importante en la protección de la salud de los ecuatorianos. Pero no todos tenemos la suerte de tener una organización tan grande y poder contar con recursos para eso. Muchas son organizaciones pequeñas, especialmente aquellas que tratan lo que se conocen como enfermedades raras o de baja prevalencia. Una enfermedad rara no quiere decir de que el paciente es raro. No, tiene una enfermedad. Una enfermedad que es difícil de que sea muy normal, no es una gripe.
Ok, no, en realidad se llama rara porque afecta a un pequeño número de pacientes en relación al tamaño de la población. Por eso se las llama raras o de baja prevalencia. Esto es que aparecen muy poco, ah, pero desgraciadamente existen. Hay más de 8.000 enfermedades raras reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Esto hace que en el Ecuador, por ejemplo, según el doctor Milton Gijón, de la Fundación Ecuatoriana para el Estudio de las Enfermedades Raras, PNDR, el doctor Gijón estima que hay más de 1 millón de ecuatorianos que sufren alguna de estas enfermedades raras. No solo pasa esto, sino que de algunas de estas enfermedades raras, el Ecuador es un caso mundial, porque tenemos una alta incidencia, por ejemplo, de una enfermedad que produce una piel tipo piel de pescado. Entonces hay una ¿Verdad? zona del Ecuador donde Yes. hay un alto número de pacientes con Sí, este sí, tipo de claro. enfermedad. Me parece que En es en fin, algún pueblito en la costa, me parece que en es. efecto. Trata mucho. Esto lo menciono porque muchos de los oyentes escucharán a veces hablar de enfermedades raras y no tienen ni idea de a ¿De qué qué se nos trata? referimos. Y vuelvo a Además, insistir, además, mi estimado Gabriel, son enfermedades que nos puede pasar a cualquiera. No definitivamente es que porque no en tengo su enfermedades mayoría, raras, no hay enfermedades raras en mi familia, entonces a mí no me va a pasar. Eso no, no tiene nada que ver. a veces pasa de que usted puede haber tenido algún pariente con una enfermedad rara que inclusive haya llegado a fallecer sin haber tenido el diagnóstico adecuado. Entonces, Increíble. si a usted le dicen, sí, fulanito murió de un ataque cardíaco, y bueno, Ujú. murió del corazón, pero eventualmente puede que haya tenido ese ataque cardíaco como Por- consecuencia de un Claro, padecimiento que venía arrastrando desde la niñez, pero que nunca fue correctamente diagnosticado. Y claro. si hubiera sido bien diagnosticado, podría haber sido tratado y quizás esa persona hubiera llegado a tener una vida razonablemente sana. Muchas Por de estas supuesto. enfermedades no se curan, pero sí permiten una buena calidad de vida. Ajá. Es importante entonces también que sepamos en este punto sobre este tipo de enfermedades, que son enfermedades raras, podemos decirlo así, em, ¿cómo se usa, cómo podemos acceder, por ejemplo, a la salud pública y al IES aquí en el Ecuador? Estas Hmm. entidades, tanto el Ministerio de Salud Pública como el IES, ¿están preparadas y además están facultadas para tratar este tipo de enfermedades? ¿O por ser enfermedades raras, justamente, se debe tratar solamente en la salud privada? Carla, usted debería ser investigadora porque pone el dedo en la llaga. Eh, a ver, déjenme tratar de nuevo ponerlo en lenguaje sencillo para que todos nos Así es. entendamos. Un gran número de estas enfermedades raras son enfermedades de origen genético. Por ende, cuando nacen nuestras criaturas, muchas de ellas pueden ser diagnosticadas Ujú, con estos exámenes que se hacen a los neonatos. ujú. Desgraciadamente en Ecuador solo hacemos este tipo de exámenes para un número muy pequeño de enfermedades, no para todas aquellas que se pueden llegar a diagnosticar. Claro. Ah, eh, con el presupuesto que teníamos para diagnosticar esas 5 o 7 enfermedades a las que se le hacen el tamizaje neonatal, así se llaman estas pruebas Para eso es que se importante hacen. que les pinchen el talón. Anoche. En efecto, veo que está bien informada. Me alegro de Soy tener a mamá alguien también. como usted. Perfecto, Carla. Claro. Entonces, cuando le hicieron a su hijo, sus hijos, este tamizaje, le garantizaron de que no tenían ninguna de estas 7 enfermedades, o por lo menos eso espero, pero no le pueden garantizar del resto que se podrían haber chequeado con la gota de sangre, Ujú. porque el Ministerio de Salud no tiene implementado el tamizaje para otras enfermedades raras. Es Ah, un número limitado de enfermedades que las detecta. sí, y esto quiero explicarme bien, se podrían con el mismo tamizaje detectar un montón más de enfermedades, pero Ujú. como son tan raras,
el criterio que ha usado la autoridad es decir, no voy a gastar dinero en tratar de encontrar neonatos con ese tipo de padecimientos porque son muy poquitos y el costo de hacerle el tamizaje a todos los neonatos es significativo. Pero Gabriel, ¿eso no sería más bien contradictorio a futuro, a largo plazo? ¿Por qué? Porque si yo lo detecto Totalmente. a un niño con una de estas enfermedades, a largo plazo probablemente me cueste un montón tratar a ese paciente. Así es, Porque el así sistema de es. salud pública debe tratarlo y el IES debe tratarlo. Vuelvo a insistir, yo la voy a nominar para un masterado. ¿Mm? Ok. Lo singular de esto es que estamos pagando mucho dinero para tamizar pocas enfermedades. Y ya hubo un proyecto para hacer con la misma cantidad de dinero, no pidiéndole más dinero al Estado, con la misma, incrementar de 7 a 30 las enfermedades que se podrían hacer el tamizaje. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no Bueno, se ha hecho? si piense mal y triunfarás, dice un dicho popular, ¿sí? Por eso es importante que todas las mamás, como usted, estén informadas de esto, para que el día que salga un viejo loco como yo a decir apóyenme a reclamar tal cosa, ustedes se pongan la bandera de lucha y vamos todos a pelear por eso. ¿Está claro hasta aquí? Sumamente claro. Si es que tienen alguna consulta o una pregunta, por favor, la pueden hacer a través de nuestras redes sociales también, a través de YouTube en Pichincha Universal. Yo no soy afiliado de la red de salud pública. ¿Me puede ayudar en este caso el IES con estos casos en particular? Bueno, la afiliación a la salud pública no hay afiliación. Todos tenemos derecho a la afiliación pública. Sin embargo, si eres afiliado al IES, puedes acceder al IES. Es así como está, ¿verdad? La realidad es que la legislación dice que sí. O sea, sea que es afiliado al IES, el IES debe ayudarle con esto. Y si en la zona del país, en los centros médicos del IES, no hubiese el especialista, inclusive lo podrían derivar a otros centros de salud del IES donde sí los hubiere. Y si no hubiese en todo el país, inclusive podrían conseguirle el tratamiento fuera del Ecuador. Eso es el derecho que todo aportante al seguro del IES tiene, porque acuérdense de que el IES no es una entidad pública, es una entidad privada de los afiliados, es un seguro por el cual pagamos, y si pagamos, tenemos derecho a exigir. Por supuesto. Entonces tenemos que aprender a exigir nuestros derechos. Pero bueno, a la persona que te hizo esa consulta, la respuesta es sí, y inclusive la ley protege a los ciudadanos ecuatorianos, aunque no tengan afiliación al Seguro Social o a las otras entidades de seguridad social o seguros privados. Se supone que el Ministerio de Salud Pública, a través de la red, tiene la obligación de prestar este servicio. Y si no está en capacidad de prestar este servicio, tiene la obligación de derivarlo a una entidad privada que esté en capacidad de prestar el servicio, y le tiene que pagar a esa entidad privada por prestar el servicio que el Ministerio de Salud Pública no está prestando. Ahora vamos a este punto. En teoría suena bien, en teoría suena espectacular, es increíble. Carlita, el sistema en realidad tiene lógica. Lo que pasa es que esa lógica la rompe la corrupción. Y al romperse por la corrupción, el sistema deja de funcionar. Es como un motor. Yo tengo todo un motor, le pongo los lubricantes necesarios, le pongo el combustible necesario, le doy corriente, funciona. Pero si una de las piezas principales está dañada, se va a trabar el motor, va a dejar de funcionar y hasta ahí llegamos. Ya está ahí, queda, claro. Y esto que les menciono, ¿dónde se rompe? Y se rompe, por ejemplo, es que hemos visto que familiares de funcionarios públicos han sido derivados a tratamiento en los Estados Unidos. En cambio, personas con enfermedades que necesitan desplazarse a otro hospital dentro del Ecuador o aún mismo dentro de la misma ciudad, pero debido a que es un hospital privado, no les dan la derivación. Esto claramente es una muestra de que hay un sistema corrupto, ¿sí? Entonces,
a nosotros no nos está matando tanto el COVID como la corrupción. Lamento decir las cosas en este lenguaje, me apena. Yo creo que el ministro de Salud es una buena persona, es un buen médico, pero no sirve como ministro. ¿Por qué? Porque no tiene la cara para denunciar las cosas que él está viendo. ¿No? Y si las está viendo, él debería reclamarle al presidente de la República en el mismo tono que yo le reclamo al señor Lenín Moreno. Y si el señor Moreno, que lo nombró ministro, no le da satisfacciones a las cosas que necesita el Ministerio de Salud, el doctor Ceballos debería renunciar públicamente y decir, me voy por tal motivo, porque esto es vergonzoso. Estamos conversando con Gabriel Orihuela, él es presidente de la Fundación Pacientes Ecuador. Hemos hablado sobre pacientes de enfermedades raras, pero también tenemos pacientes terminales, pacientes con enfermedades que son persistentes. ¿Qué sucede? ¿Cómo está la situación de estos pacientes en estos momentos? Por ejemplo, los pacientes con cáncer o los pacientes que necesitan hemodiálisis. En realidad está muy mal. Muchas de estas enfermedades se las conoce como enfermedades crónicas. Esto es, una vez que ha sido afectada por una de ellas, no hay un camino de regreso a la situación de salud. Te va a acompañar esa enfermedad el resto de tu vida. Pero digamos que si te dan el tratamiento adecuado, el diagnóstico adecuado, la medicina necesaria, vas a tener una vida razonablemente buena, entre comillas, hasta que llegues a la edad madura y fallezcas. ¿Qué está pasando ahora? Como los recursos escasos que efectivamente terminan habiendo en el sistema de salud pública, se están concentrando fundamentalmente en el tema de la epidemia de COVID, deja de haber los recursos necesarios para atender a los pacientes crónicos que ya venían atendiendo antes, pero para los cuales ahora no se compran medicamentos, para los cuales no hay suficientes médicos porque además los médicos están hasta acá, muchos de ellos han fallecido. Atendiendo la emergencia. Otros están sin cobrar sus sueldos. Los médicos que nos deben proteger no se les está pagando el sueldo. En fin, la cantidad de problemas que hay es enorme. Nuestros pacientes no pueden ir a atención hospitalaria. ¿Por qué? Porque tienen miedo de contagiarse. Son personas que están afectadas en su salud y si además se contagian con el COVID, sería catastrófico. Sería terrible, catastrófico, efectivamente. O sea, la suma de problemas que sufre la población con enfermedades crónicas en el Ecuador es enorme. Y por eso me desespero cuando veo al doctor Ceballos decir que tienen todo bajo control. No sé a cuál control se refiere. Debe ser un control remoto que él tiene para cambiar de canal cuando alguna noticia no le gusta. Y entonces a eso debe referirse con control. No hay control, estamos mal. Y yo no quiero transformar esto en un tema político, pero desgraciadamente es un tema político. Los ciudadanos tenemos que alzar la voz, tenemos que quejarnos, tenemos que expresarnos. Esto tiene que cambiar porque son nuestras familias las que están falleciendo. Ahora, esta crisis no es solamente en los centros del Ministerio de Salud Pública, sino también en el IES. Sí, definitivamente. Mejor. No, es en los dos. Es en ambos. Te diría que en el caso del IES es hasta peor porque, digamos que vos veas a los hospitales del Ministerio de Salud Pública como hospitales benéficos. Entonces, como te lo están dando gratis, uno no se queja porque lo está recibiendo gratis. Mal hecho, igual deberíamos quejarnos. Tampoco es gratis. Porque eso se paga con los impuestos de los ecuatorianos. ¿Sí? Así es. Así que, por favor, sí, quéjense. Tienen derecho a quejarse. Pero bueno, en los hospitales del IES o del Instituto de Seguridad Social de la Policía o en el Instituto de la Sociedad de las Fuerzas Armadas, también está pasando esto. Entonces, es el colmo, es inconcebible. ¿Por qué esos deberían estar adecuadamente financiados con los recursos que han puesto los propios afiliados? Pero como esa plata se ha derivado a financiar gasto del gobierno a cambio de papeles absolutamente improductivos, ¿sí? Entonces no hay la plata para la atención de salud o no hay la suficiente plata para la atención de salud. Y Gabriel,
Sí, Gabriel, adelante, Carla. ¿qué sucede? Perdón que te corte, pero quería saber, ¿qué sucede con un paciente que necesita una medicina constante o que necesita una terapia constante, un tratamiento constante? ¿Qué sucede cuando deja de hacer este tratamiento o deja de recibir su medicina Depende de la de la enfermedad. enfermedad? Eh, eh, Uno no puede generalizar. Hay enfermedades donde si dejas de administrarle la medicina necesaria en un plazo de 30 días, el paciente fallece. Un paciente con diálisis no puede dejar de tener diálisis. Yo lo lamento, me muero de la pena cuando viene gente y me dice, don Gabriel, necesito tal medicina para la diálisis de mi papá, de mi hermano o de mi hijo, y no tengo los recursos para ayudar. Yo le juro que quisiera salir a Claro, robar si fuese necesario para ayudar. No se puede. Esto es algo que necesitamos, que las medicinas adecuadas estén en stock. así es. Y de ese tipo de enfermedades, por ejemplo, las que requieren diálisis, hay un adecuado registro, tanto en el IES como en el Ministerio de Salud, por medio del cual se supone que se hacían las compras necesarias para atender los tratamientos de estos pacientes. Estas compras se han ido dilatando, achicando, por eso hay falta de las medicinas para los tratamientos. En el caso de las enfermedades raras es todavía más grave. ¿Por qué? Porque tratan de ignorar que existen las enfermedades raras, no publican Claro. ni siquiera el listado que por ley, por la ley número 67, que se aprobó hace 8 años atrás, está Ajá. obligado el Ministerio de Salud cada 2 años a actualizar la lista de las enfermedades raras que existen en el Ecuador y no lo hace y ningún funcionario público es sancionado por eso. ¿Y por qué no publican la información? Es como esconder los problemas abajo de la alfombra. Entonces, si nadie sabe de que tenemos, no digo las 8.000, pero 1.000 enfermedades raras en Ecuador, tiene que haber médicos capacitados para atender y diagnosticar ese tipo de enfermedades. Tiene que haber medicamento necesario para atender a los pacientes de esas enfermedades. Tiene que haber centros médicos donde se les pueda administrar estas terapias en formas adecuadas. Esto quiere decir, tiene que haber todo un sistema armado para Para que ayudar. funcione. Estimado Gabriel, quiero invitarte a ti y a nuestros oyentes a escuchar el testimonio de una paciente que nos comenta su historia. ¿Cómo Escuchemos. no? Adelante. ¿Cómo están? Mi nombre es Luisa Álvarez, tengo 33 años. Mi diagnóstico, cáncer de mama bilateral. Soy guerrera de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Hace 2 años vengo luchando y la medicina que aún me mantiene con vida en combinación con otras quimioterapias se llama Pertuzumab. Es una medicina que en el mercado tiene un costo de alrededor de $3,800 cada frasco. Y es esta medicina la que hace un año se aprobó dentro de la tabla del cuadro básico. Sin embargo, a mí me toca comprarla. Siempre la he comprado desde hace 2 años y, y esa es la única medicina que a mí me mantiene con vida porque tengo 2 tipos de cáncer que son agresivos y soy paciente también en recuperación de COVID y en recaída. Muchas gracias. Lourdes, le mando un abrazo grande, lamento su situación de salud. Muchísimas gracias por tu historia, Lourdes. Pero es la Y quiero, situación de Lourdes como es la situación de muchísimos ecuatorianos. a ver, es que Lourdes trajo otro tema a la mesa, Carla, que es el caso de los medicamentos biológicos. Y de nuevo, déjeme volver al lenguaje morocho, Por términos favor. complejos. Existen 2 tipos de medicamentos en la medicina occidental, la medicina alopática. Uno son medicamentos de origen químico, típicamente las grajeas que tomamos, las pastillitas, y los medicamentos biológicos. Estos medicamentos biológicos son medicamentos que se obtienen a través de ciertas cosas, ciertos procedimientos que se hacen con animales, por eso su nombre de biológicos. Son medicamentos modernos, muy efectivos contra distintas enfermedades. El caso del que menciona
Lourdes es un medicamento específico para tratamiento de cáncer de seno, pero desgraciadamente son muy caros. Así que no sé si a Lourdes la atienden en el IES o alguna institución de Es parte de Jóvenes contra el Cáncer. Sí, esa es una fundación que le está ayudando a Lourdes, ajá, pero donde obtiene el tratamiento puede ser un hospital público, un hospital privado, desconozco. Comenta que ha tenido que adquirir su medicamento de sus propios recursos y además que es una medicina sumamente costosa. Esto vuelve a su cáncer una enfermedad catastrófica, porque esto Total. se vuelve una catástrofe para su grupo familiar. Su familia deja, o sea, un montón de recursos de su grupo familiar Pues, se tienen que dedicar a la medicina. a la medicina para Lourdes. Esto es terrible, no debería suceder, pero sucede. Así es. Cuando Lourdes mencionaba el cuadro básico de medicamentos, es la lista de aquellos medicamentos que según el Ministerio de Bienestar Social se necesita para atender a la gran mayoría de enfermedades que se tratan en el Ecuador. Pero hay muchas medicinas que no aparecen en ese cuadro básico y no es que no aparecen porque los médicos no las recomiendan, no aparecen porque como son caras prefieren no tener que estar obligados a comprarlas. Entonces tratan de utilizar medicamentos no tan efectivos, ¿no? Y efectivamente llegamos a casos como el de Terminan Lourdes, siendo paliativos o solo placebos. Que tienen que comprar su propia medicación. Mi estimado Gabriel Orihuela, muchísimas gracias, presidente de la Fundación Pacientes Ecuador. Quiero agradecerle mucho por su presencia. El tiempo obviamente nos queda súper corto para hablar de todos estos temas. ¿A dónde pueden acudir estos pacientes? Si se pueden contactar con la Fundación Pacientes Ecuador, ¿en dónde los pueden contactar? En realidad lo ideal es que nos escriban un correo electrónico a info@pacientes, en plural, ecuador.org. Somos una fundación sin fines de lucro, una organización no gubernamental y tratamos de ayudar a todos. Si no podemos darle cobertura a nosotros mismos, por lo menos le vamos a dar guías de qué puede hacer, qué derechos tiene y a dónde puede reclamar. Contención humana, sobre todo. Contención. Muchísimas gracias, Gabriel Orihuela. Ha sido un gusto conversar contigo, presidente de la Fundación Pacientes de Ecuador. Estaremos atentos a este tema y, como siempre, los micrófonos abiertos de Pichincho Universal y de La Mañana Morocha. Gracias. Nos vamos un poquito. Muchas gracias, Carla. Regresamos enseguida. Gracias. Que estés bien. Hasta luego. Hasta luego.